Muy buenos días, somos los sacerdotes del Apostolado Hispano que cada fin de semana nos encontramos con ustedes para reflexionar a fondo la Sagrada Escritura que la liturgia nos propone cada domingo. Buenos días, Padre Luis Carlos. Muy buenos días, Padre Manuel. ¿Cómo está usted hoy, esta mañana? Aquí vamos iniciando una jornada bien interesante que ahorita haremos referencia y una semana también bien agitada. Ya se nos viene el mes de octubre, ¿no, Padre? Se nos está acabando ya casi que el año. Dios mío, mire, el 2023 se nos está yendo volando y bueno, qué cosas tan bonitas que han estado pasando en el Apostolado Hispano, varios encuentros que ya el Padre les hará el resumen de todas las cosas que han pasado, las cosas que van a pasar. Entonces, vamos a ponerle atención a todas esas actividades que se vienen. Sí, así es. Estamos iniciando el mes de octubre, el mes del Rosario. Hoy este fin de semana, tendremos domingo 1 de octubre, así que un mes con muchas cosas interesantes. Pero tuvimos la semana pasada algunas actividades importantes. Tuvimos nuevamente otra oportunidad con Olovaz, que nos da la posibilidad de conocernos mejor a nivel genético, a nivel biológico. Pues estuvo un grupito más nutrido. El Padre Luis Carlos ha pasado por esta experiencia de hacer su estudio genético. Ya lo sé, Padre. Así, Ya me llegaron los resultados. muy bien, finalmente. Así que ahí vamos, pero es ¿A usted ya importante. le llegaron, Padre, los No, resultados? nada que ver todavía, Todavía pero no. bueno, ahí poco a poco esperamos. Pero sí, es una bonita oportunidad para apoyar el trabajo científico de Olovaz, para que así podamos aportar más datos de nuestra comunidad hispana a la hora de, por ejemplo, fabricar medicamentos, tratamientos, porque no todas las razas respondemos igual a las enfermedades, a los virus, a las bacterias, a tantas cosas a las que somos expuestos. Entonces fue una jornada también bonita. Y también otra experiencia bonita fue este viernes 22, que tuvimos el encuentro con los adultos mayores. Varias organizaciones que trabajan con personas de la tercera edad están muy interesados en acompañar esta etapa de la vida, que cada vez se va haciendo como que más, se va prolongando, se va extendiendo. Ese día estuvieron muchos abuelitos, pero la invitación decía a partir de 55 años y nos reíamos porque decíamos ya no solo hay tercera edad, ya también hay cuarta, quinta edad. Y me decían, sí, padre, porque ya yo tengo 80 y algo y mire cómo estoy. Y hay gente que tiene 90 años y está muy bien. Entonces, hace unos 50 años, por supuesto que tener 50 años, 60, era ya tener muchísima edad, ya era casi que ser un anciano. Los niños cuando le preguntaban, ¿cuántos años tiene? 50. Uy, qué viejo, decían. Uno nunca se imaginaba, bueno, ¿y cuándo llegaría a 50 años? Hoy, pues, con tantos aportes de la ciencia, la edad o el promedio de edad se ha extendido tanto que vivimos cada vez más. Pero es una etapa de la vida que necesita mucho acompañamiento, que requiere de mucha atención. Y esa es la idea, que estas organizaciones tomaran contacto con las personas de la tercera edad, cuarta edad, quinta edad, para que supiesen que hay herramientas, que hay actividades orientadas y dirigidas hacia ellos. Lamentablemente el grupo no fue tan grande como en otras ocasiones, porque a veces dependen de que sus hijos los traigan, de que viven solos en apartamentos, etc. Pero el grupito que estuvo la pasó muy bien. Bailaron, comieron un desayuno fabuloso, cada quien se llevó al menos un premio o dos, así que la pasaron muy bien. Qué bueno, ¿Okay? qué buenas actividades y tener en cuenta esta hermosa edad de sabiduría, de tantos años de experiencia. Qué hermoso tener a todas esas personas y que tengan un espacio acá. Entonces, por favor, no se pierdan esos eventos y no dejen que sus papás, que sus abuelos se pierdan estos eventos en el Apostolado Hispano. Así es, y también tuvimos en el orden de la familia el encuentro orientado a todas las familias de aquí de la arquidiócesis, que era la familia que Dios quiere. Este encuentro organizado por el padre Pedro Núñez y que se realizó el sábado 23. Estuvo muy bien, tuvimos un predicador, Alex Pacheco, que
desde su propia experiencia de familia, pues tuvo unos buenos temas interesantes, muchos comentarios positivos de parte de las personas que asistieron. Allí pues tuvimos casi a casa llena y lo disfrutaron bastante. Así que otro evento importante en el que también la familia toma un lugar protagónico y eso no lo podemos olvidar. Para los cristianos, la familia tiene un lugar primordial, ocupa una de las prioridades que la Iglesia siempre ha tratado de acompañar y por lo tanto nosotros también, cada cristiano tiene que tenerlo en mente, fomentar eso desde que sus hijos están pequeños, para que cuando enfrenten el mundo ellos ya individualmente puedan también tener a la familia como en un lugar importante y privilegiado. Así que fue un éxito este encuentro y así que esta semana, el lunes, tuvimos la hora santa, también con el diácono Kim que vino a celebrarla. Qué Así bueno. que también, ¿verdad?, nos estuvo ahí dando de su propia experiencia el diácono Kim, que acompaña a la comunidad de Holy Garden Angels en West Wigwam. Y así que pues una experiencia bonita. Y el miércoles tuvimos al padre Alex con la misa carismática, el que acompaña a las comunidades del North Shore, pues también vino aquí a acompañarnos con la hora santa, con la misa carismática que tenemos todos los últimos miércoles de cada mes. Así que 2 experiencias también muy bonitas. Y hoy ¿qué tenemos? Hoy, hablando del Padre Alex y la comunidad del North Shore, si usted vive al otro lado del lago, en cualquiera de las comunidades, hoy tenemos la Feria de la Salud. Así que bueno. no se la puede perder. Así que ya deben haber comenzado a dar entrada en la Feria de la Salud que se está llevando a cabo en la parroquia Saint Jean de Chantal en Avita Spring. En Avita Spring. Así que todos los que viven en Covington, en Franklinton, Bogalusa, todas nuestras comunidades, Mandeville, todas las comunidades, Slidell también está cerca, que puedan asistir, no se lo pierdan. Pues ahí van a tener servicios médicos de todo tipo, todo gratuito. Van a poder hacer sus exámenes de sangre para evaluar cómo están los niveles de colesterol, etcétera. No se lo pierdan. Hoy, Feria de la Salud, Avita Spring, Parroquia Saint Jean de Chantal. Por favor, no se lo pierdan para que puedan aprovechar que todos estos servicios son gratuitos. La feria estará hasta la 1:30. Así que todavía tienen tiempo los que viven cerca de participar en la Feria de la Salud. Esta semana que viene, como hemos dicho, iniciamos ya el mes de octubre. Vamos a tener el 2 de octubre, como todos los meses, la unidad móvil del Hospital de Niños de Nueva Orleans, que vienen para aplicar todas las vacunas que los niños necesitan. Qué bueno. Entonces, no se olviden, porque siempre la gente está buscando ¿cuándo? ¿Dónde? Pues este martes 2 de octubre, en el estacionamiento del Apostolado Hispano, ahí se encontrarán con la unidad móvil. Es muy fácil de identificar porque dice Hospital de Niños de Nueva Orleans. Y el horario es entre las 2 de la tarde. ¿Es cuándo, padre? ¿El martes? Martes 2 de octubre. ¿El martes es 2 o sí. es 3, padre? No, Porque creo que el primero es Primero es domingo. Ah, sí, Déjame perdón. mirar. Sí, vamos a mirar la fecha y vamos a confirmar eso. Martes 3 de octubre, padre. Exacto, sería sí, ahí 3 de octubre. tenemos, vamos a verificar el bus, si lo tengo Para por ver, aquí, octubre. Entonces sí, es el 2, pero lunes. El Entonces lunes, yo puse martes en lugar de... Entonces el lunes 2, aquí en el Apostolado Hispano, el bus del Hospital de Niños para que vengan a ponerse las vacunas a los niños que requieren pues una gran cantidad de vacunas, son gratuitas y pues las necesitan para la escuela, para muchas cosas, ¿ok? Sí. Entonces no se lo pierdan. Y este fin de semana próximo estaremos con otro evento muy importante, la Conferencia Carismática, 6 y 7 de octubre, aquí en el Apostolado Hispano. Comenzará el viernes de 6 a 9 y luego el sábado
las actividades de la conferencia entre las 9:30 de la mañana y las 9 de la noche. Entonces, no se lo pierda. Todos los años tenemos este esfuerzo de reunir a todas las comunidades de la renovación carismática de habla hispana, pero es una actividad para todo cristiano. Está abierta a todo el que quiera disfrutar y pasar un día y medio en alabanza, en reflexión y compartir la fe con tantas personas que siempre vienen de muchos lugares. Así que, repito, próximo sábado, viernes y sábado, aquí en el Apostolado Hispano, viernes desde las 6 hasta las 9, sábado desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. La semana siguiente, el 11 de octubre, tendremos otro encuentro también con las personas, el personal del Hospital de Niños de Nueva Orleans, esta vez con otro entrenamiento, otro taller de entrenamiento de reanimación. Sí, reanimación cardiopulmonar, que es muy bueno. Todavía no le vemos la importancia. Muchísima gente dice, ¿para qué? Pero es muy importante que lo podamos tener en mente. Será el 11 de octubre aquí en las oficinas del Apostolado Hispano, desde las 6:30 hasta las 8:30. Así que no se lo pierdan. Y por supuesto estamos en el mes de la hispanidad. Y pues hay tantas actividades que uno dice, bueno, los hispanos aportamos mucho, y eso no es para que se nos suba el ego, sino para decir cada cultura aporta la riqueza que Dios le ha dado en sus dones, y por lo tanto en este mes que este país celebra nuestra herencia hispana y lo que ofrecemos, pues es importante que no perdamos estas oportunidades. Y sobre todo el 12 de octubre, que nos reunimos todos los cristianos católicos para darle gracias a Dios precisamente por ese don de la hispanidad, por nuestra lengua, por nuestra comida, nuestra música, lo que somos, nuestro ser latino. Y por eso nos reunimos para celebrar ese día aquí en el Apostolado Hispano, en el estacionamiento, comenzando a las 6 de la tarde con un acto cultural. Si a usted le gusta bailar de su país, un baile típico, llámenos, lo metemos allí en el acto cultural para que todos conozcamos mejor las culturas de nuestra hispanidad. Luego, al finalizar, tendremos la misa para dar gracias a Dios, y luego un compartir que construiremos con comidas que van a traer de todas las nacionalidades, de todas las parroquias. Así que acuérdense, no se lo pierdan. 12 de octubre, 6 de la tarde, estacionamiento del Apostolado Hispano. Y eso, bueno, ahí llegamos hasta la mitad de octubre. Todavía queda la otra mitad del mes de octubre, y vamos arrancando con buen pie este mes tan importante. Así que, muy bien, ahora nos acercamos a la segunda parte de nuestro encuentro para centrarnos en el Evangelio de este domingo. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre amoroso, tú no quieres que los pecadores mueran, sino que se alejen de su pecado y que hagan lo que es recto y bueno para que vivan. Tú sabes que somos frágiles y débiles. No dejes de perdonarnos. Danos la mentalidad de Jesús para que con Él te digamos sí, con el amor profundo de quienes han sido perdonados. Haznos también misericordiosos para con los otros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre?
Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Caramba, así sin aliento, hay que respirar un poquito. Después de escuchar este evangelio, seguimos en la tónica de la viña. La viña es un elemento muy importante utilizado por los evangelistas para mostrarnos la conexión con el reino, ¿no? Así como que, bueno, ¿el reino a qué se parece? Y nos hablan de una viña. La semana pasada, hablando de la viña, veíamos al padre, al dueño, que es el padre, que a todas horas del día pues dio la bienvenida a trabajar, a entrar y a disfrutar del trabajo que ofrece la viña, y pues recibieron la misma paga. Y entonces ese conflicto ahí, ¿por qué? ¿Es injusto Dios? Esa lógica de Dios como que no cuadra con nuestra lógica. Y muchos dicen, bueno, la lógica de Dios está basada en su amor profundo a la humanidad, porque Dios está loco, pero está loco de amor por la humanidad. Y hoy vemos que hablando de la viña, pues aparece otro ejemplo de las actitudes que podemos tener cuando tenemos que comprometernos. Entonces, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. ¿Qué tal, Padre Luis? Wow, estamos hoy, Padre, lo que usted decía es esencial para entender el Evangelio de hoy, porque recordemos, queridos hermanos, que tenemos un público. Y el público es el pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera ellos eran los que se conocían. El próximo domingo va a ser un poco más claro porque va a seguir hablando de la viña, pero nos va a hablar de todo lo que ha pasado en la viña y el pueblo, y con el pueblo elegido, porque de alguna manera ese va a ser como el público que se va a estar manejando y al que Jesús le va a estar hablando. Pero hoy tenemos la realidad de dos hijos y a veces uno tiene siempre la tendencia, y a veces como cristianos, como católicos, tenemos una tendencia, y es de separar a los unos de los otros, de separar a los buenos de los malos, a separar a los justos de los injustos, de alguna manera. Y una de las preguntas de pronto muy cruciales en este evangelio es como preguntar quién fue el hijo bueno y quién fue el hijo malo, y es una pregunta bastante difícil ahorita de responder, queridos hermanos, porque de alguna manera estos dos hijos le causaron dolor al padre. Uno al principio y uno al final. El del principio primero porque le dijo que no, y eso le causó tal vez dolor al padre. ¿Por qué me dice que no? O sea, ¿por qué no? Y el otro pues le causó dolor al final. Al principio tal vez le dijo que sí, el padre ok, pero al final no fue. Entonces tenemos dos realidades y pues uno tiende como a escoger cuál de los dos, pero en realidad hoy como que el Evangelio nos está invitando, queridos hermanos, no a ser como ninguno de ellos, como que esto no es así. Debemos tener un balance, y hoy la invitación es a decir sí y a ir a la viña, no a decir que no y no ir a la viña, aun cuando por supuesto sabemos la conclusión del Evangelio, que aquel que dijo que no fue el que cumplió la voluntad del Padre cuando éste fue. Pero hoy la invitación es mucho más allá a compararnos con alguno de estos dos hijos, porque de alguna manera los dos están causándole un dolor al Padre con sus palabras o con sus acciones. Entonces, y esto es lo que nos está invitando hoy la parábola a hacer. Es como que, como aquellos que creemos en Dios, debemos hacer lo que nosotros decimos. Porque a veces se puede convertir nuestra fe, Padre, como en esa realidad y lo que muchos a veces pensamos, como que la fe consiste en saber unos dogmas, unas verdades y listo, y repetir esto una y otra vez. Y a veces en eso nos convertimos, en transmitir muchas enseñanzas, pero no experiencias de vida. Sí, esta tendencia a identificar, ¿verdad?,
con uno o con otro de estos dos personajes que representan dos actitudes, es muy fuerte y a veces uno puede decir, bueno, no estará muy en conexión ese dicho de las apariencias engañan. Y si lo conectamos con lo que pasaba en el ejemplo de la semana pasada, a veces nos olvidamos que la actitud de Dios no es la actitud nuestra. Y siempre pensamos quedarnos más en la superficie. Entonces, dijo sí inmediatamente. Oh, qué bien. Ese dijo bueno. Este dijo no, ya de plano es el rebelde. Pero, ¿cuántos ejemplos no tenemos de precisamente lo que sucedió en el Evangelio? El que dijo sí no fue, y el que dijo no fue el que al final fue. Entonces, la vida también, Dios la ve o sabe ver en nuestra vida que hay un proceso y Él sabe esperar, sabe confiar en que podemos también cambiar. Que la primera respuesta, la primera actitud, lo primero que nos viene a la mente no es lo definitivo, que podemos cambiar. Yo recuerdo cuando yo entré en el convento, siempre hablábamos los que habíamos logrado entrar en la primera etapa, que es entrar al convento. Previo a esa etapa, si no lo saben, uno tiene que estar en un proceso de discernimiento, dependiendo en algunas, si eres diocesano, si eres religioso, en algunas congregaciones incluso el proceso es más largo, en otras es menos, pero en mi caso era un año entero. En ese año te veías con un montón de jóvenes que querían entrar y estaban animados y muchos decían, sí, casi que uno decía, pero casi que viven en el techo. Es decir, están ya casi en el cielo, ¿no? Y entonces la primera fase es decirle a uno, pues sí o no, cuando ellos te dicen, bueno, tú tienes o no tienes, o cuando llega el momento de decir sí, pues la mitad de esos que estaban en el techo no estaban. Y entonces cuando nos veíamos el primer día en el convento, decía, bueno, ¿y dónde están los demás? Que yo pensaba que eran los más santos, eran los más tal. Nada. Y después de culminar esa etapa, iniciaban los estudios, todo, y había el señor de mantenimiento del convento, un señor muy humilde, pero con una bondad y con una fe extraordinaria, un hombre de allá de Venezuela, de los pueblitos andinos, que son pueblos con gente con muchísima fe. Bueno, él siempre decía, nos miraba a la cara y decía, tú no vas a llegar, tú vas a llegar, tú vas a llegar, tú no vas a llegar, ¿no? Y después de pasados los años, que justamente su quiniela falló en la mayor de los casos, porque él decía, padre, yo pensaba esa persona que se le veía tan y no está. Y dice, bueno, sí, nos hemos quedado los peores, nos hemos quedado los que tenemos más problemas o más dificultades. Entonces, así pasa, o sea, que a veces pensamos que el que da el primer sí, todo, y después la respuesta siguiente o cómo lo muestra en su vida no coincide. Y a lo mejor el rebelde, ¿y cuántos hijos rebeldes que en su adolescencia fueron súper rebeldes son los que terminan cuidando a sus padres en el hospital, cuando están enfermos? Y aquellos que decían sí, sí, papá, sí, mamá, aquí estoy, tal, son los que no están. Nunca han pensado en esa situación, así que no se da. Quizá por eso en el Evangelio no están esas otras dos opciones de el que dice sí y va, y el que dice no y no va. Hay un cambio en las dos actitudes, ¿no? El que dijo no cambió y el que dijo sí cambió. Entonces, quizás eso nos pueda hacer pensar un poquito, ¿verdad?, en esto que Dios quiere para nosotros. Así es, queridos hermanos. Y esto, un ejemplo bien concreto, mire, en la vida de llamado ocasional. Y esto lo podemos aplicar también para aquellos que somos católicos, aquellos que le decimos sí al Señor. Y yo pienso que una de las cosas, Padre, más difíciles es de los que dicen que sí, es eso, es creer que no tienen necesidad de conversión porque ya están cerca del Padre, porque ya están así como dice el Padre, ya estaban en el techo, ya se creían santos, entonces como que no hay necesidad de cambiar y entonces se creen como los dueños de todo, entonces ya no hay necesidad, entonces ya le dije que sí, yo ya estoy bien. Entonces a veces podemos caer en eso pensando que no tenemos nada que cambiar y, queridos hermanos, debemos ser tan humildes de reconocer que
todos, no importa, así sea la persona más santa que usted vea en el mundo, siempre hay algo que tenemos que cambiar, siempre hay algo en lo que debemos que trabajar. Y por eso el proceso de conversión, de discernimiento y de respuesta al Señor es eso, es un proceso. Es un proceso al que no le podemos, sí, por supuesto le podemos decir sí a la invitación, pero eso no quiere decir que ya estamos con eso salvos y ya somos santos, ¿no? Es un proceso y que en un momento de pronto puede cambiar la respuesta. Hay un momento que le digo sí, pero entonces viene una situación a mi vida, entonces le digo, Señor, ya no. Y esto no quiere decir que el Señor ya nos esté condenando. Él siempre nos está esperando, siempre está esperando. Y es bonito porque hoy el Señor, es bien fuerte la comparación que hace, porque hoy pone, imagínense, equipar a aquellos que le han dicho sí al Señor, que eran los del pueblo de Israel, todos los que se creían elegidos, los fariseos, los que predicaban de la ley del Señor, los equipara con las prostitutas, con los publicanos, es decir, aquellos, como veíamos en el evangelio del domingo pasado, aquellos que venían tarde y todo esto, ahora los equipara con los que han dicho que sí, o sea, aquellos que le dijeron no al Señor, escucharon la voz del Señor, la invitación y dijeron que sí de una vez con sus vidas y comenzaron a seguirlo, y el Señor hoy los pone y los equipara con ellos. Y esto no quiere decir, queridos hermanos, entonces que nos debemos volver publicanos o prostitutas para poder ser llamados a... No, lo que quiere decir el Señor es que el Señor llama y está esperando que nuestra vida sea un balance entre eso que decimos y entre eso que hacemos. Entonces, que el llamado no simplemente viene de palabras, sino que poco a poco en nuestra vida debemos dar esos pasos y debemos comenzar a actuar conforme a lo que creemos. Esa es una maravillosa invitación que nos hace hoy el Señor. Sí, el Señor nos invita a decir sí al reino, pero eso implica que a lo largo de la vida ese sí tiene que renovarse cada día. Nuestra conversión, nuestra asimilación al reino, pues implica una tarea de todos los días. Cuando yo hice mi profesión solemne, o sea, mis últimos votos, en la que uno dice hasta la muerte, o sea, uno siempre, cuando iniciamos, todos queríamos que llegue ese día en que vamos a pronunciar delante de todos, delante de Dios, pues prometo obediencia hasta la muerte. Uno cuando pronuncia esas palabras, uno tiene una experiencia así como decir, lo estoy diciendo desde mi fragilidad, desde mi humildad, sabiendo que hasta la muerte no depende tanto de mi esfuerzo como de tu amor y tu misericordia, tu compasión y esa espera que es eso hasta la muerte. Y que pues uno espera, ¿verdad? Decir, sí, que uno pueda cerrar sus ojos siendo fraile, ¿no? Uno quiere terminar así y bueno, eso hace que uno a lo largo de la vida no pierda de vista que es un compromiso renovado. No vale con decir sí y pues después no comprometerse, sino de que, bueno, aunque haya uno sido rebelde, aunque uno no esté de acuerdo con muchas cosas o no le parezca, pero tenemos la confianza de que el Señor nos está invitando a disfrutar de algo y que sabe ser paciente, prefiere un camino de altos y bajos, de fracasos y de renovaciones, y prefiere actitudes como la de la prostituta, que Jesús le dice, bueno, vete en paz, no peques, y que cambió su vida, a actitudes que sí, cuenta conmigo, tranquilo, así como que sin nada, y después simplemente no hay ningún cambio, ¿no? Por eso esto a veces que es fuerte, que las prostitutas dicen, bueno, pero si cambian, si son capaces realmente de asumir y de aceptar la propuesta del Señor y de cambiar sus vidas, pues tienen tanto mérito como cualquier otro que haya vivido su vida, toda la vida, dispuesto y en conformidad con la voluntad del Señor. Así que es una tarea a trabajar continuamente, a dejarnos guiar por el Señor, a disfrutar de ese amor inmenso y de esa misericordia que nos tiene, para que ese sí sea renovado permanentemente. Y que si en alguna vez hemos dicho no pensemos que se acabó la oportunidad. Siempre podemos revertir ese no, siempre podemos cambiarlo por un sí rotundo. O sea que la Virgen también habrá tenido sus dudas, pero ratificó ese sí, ¿verdad? Allí como, es que me pone aquí este problema el Señor, pero pudo hacerlo. Así que no dejemos de confiar. Así es. Entonces, hoy pónganle mucha atención a la segunda lectura del apóstol San Pablo, porque él de alguna manera va
como a dar el resumen de quién sería un buen hijo. No como de pronto esto de las palabras, sino que San Pablo va a decir aquel que no tiene envidia, que no tiene orgullo, no tiene espíritu de superioridad, sino humildad, respeto a los demás y búsqueda del interés de los demás. Y entonces, por encima del propio suyo, esto sería un buen hijo, aquel que dice sí y va. Exacto, ahí tenemos tarea para toda esta semana. La palabra siempre no solo nos acompaña, nos ilumina para que podamos también hacer nuestra revisión y dar el paso que el Señor quiere que demos. Oramos. Hermanos, hemos oído la afirmación inquietante de que pecadores célebres entrarán en el reino de Dios por delante de nosotros. Que estas duras palabras nos despierten de nuestra engreída autosatisfacción y nos hagan conscientes de que nuestra vida también es una mezcla de sí y no, y de una búsqueda sincera de hacer lo recto junto con momentos de cobardía, y que el Señor nos dé esta sana intuición. Y para ello, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. ¿Van a ir o no a trabajar a la viña del Señor?